Las tradiciones orales son relatos, historias y conocimientos transmitidos de generación en generación de forma hablada, permitiendo que las culturas preserven sus creencias e identidad. Son adaptables, ricas en símbolos y reflejan la vida y valores de sus comunidades. En México, muchas historias indígenas y mestizas, como las leyendas nahuas y mayas, se transmiten por los ancianos, quienes son respetados como guardianes de la historia de sus pueblos. La tradición oral peruana en los Andes, especialmente entre los quehuas y aymaras, refleja una conexión fuerte con la naturaleza. Usaban los quipus, cuerdas con nudos, para recordar datos y contar historias. En Chile, el pueblo mapuche usa relatos llamados ipiu para compartir enseñanzas sobre la naturaleza y la vida. Estos relatos hablan de la tierra y las fuerzas espirituales de su entorno. En Guanajuato, Ana, una joven de familia adinerada, se encuentra atrapada entre el deseo de su padre, quien planea casarla con un hombre rico y cruel, y su amor por Carlos, un humilde minero. A pesar de las estrictas prohibiciones de su padre, Ana y Carlos mantienen un romance secreto. Cuando el padre de Ana descubre su relación, decide encerrarla en casa para separarla de Carlos. Sin embargo, Carlos encuentra una forma de estar cerca. Alquila una habitación frente al balcón de Ana para poder comunicarse con ella. Cada noche, los amantes se encuentran en sus respectivos balcones para poder compartir de su amor. La tragedia ocurre una noche cuando el padre de Ana lo sorprende. En un ataque de ira, apuñala a Ana enfrente a Carlos. Desolado por la muerte de su amada, Carlos le da un último beso en la mano antes de que fallezca. Esta historia de amor y tragedia ha dado el origen a la famosa tradición del Callejón del Beso, donde las parejas se besan en el tercer escalón para asegurar su amor eterno, convirtiendo este lugar en un símbolo del romance trágico en Guanajuato. La leyenda del Callejón del Beso se sitúa en la ciudad de Guanajuato, durante la época colonial. La historia gira en torno a dos personajes de dos familias muy distintas con un amor prohibido, debido a las estrictas normas sociales de la época, ya que los padres prohibían esta relación. Con el tiempo, el Callejón del Beso se ha convertido en un lugar emblemático para los enamorados. La tradición indica que las parejas se deben besar en el tercer escalón del callejón para asegurar 15 años de felicidad. Si no lo hacen, se dice que enfrentarán 7 años de mala suerte. Este ritual ha atraído a turistas y locales por igual, convirtiendo un callejón en un símbolo de amor eterno y la tragedia. El Callejón del Beso representa no solo un relato romántico, sino también una reflexión sobre las distintas barreras sociales que había en la época y las tragedias amorosas. La leyenda resalta la idea de que el amor verdadero puede trascender incluso las circunstancias más adversas. Además, este lugar se ha convertido en uno de los más turísticos para la ciudad, recordando la historia trágica como un homenaje al poder del amor frente a cualquier adversidad. El impacto que ha tenido esta leyenda va más allá de publicitar un lugar turístico en la ciudad. Esta leyenda ha impulsado la ideología de los jóvenes de la época y actuales de seguir luchando por su verdadero amor y los deseos que tienen, más allá de las presiones que pueden ser reflejadas por sus padres. Esto puede ser transmitido o traducido en diferentes temas en diferentes generaciones. Es una leyenda que sigue siendo de gran impacto, no importa el paso del tiempo, porque habla de temas muy profundos para cualquier situación. Hablando de presiones externas, de deseos ajenos que otras personas puedan reflejar en ti y de la presión de realmente perseguir lo que uno quiere. Por lo mismo, a través de esta leyenda, la cultura de esta ciudad ha sido una cultura donde lo más prominente es siempre pelear por los sueños y seguir avanzando en la sociedad. Yo creo que las historias unen o hacen que la gente digamos que converja en ello. Entonces, si esas tradiciones creo que unen en la manera de pensar, en la manera de ser y suman muchísimo a la identidad, dependiendo del lugar donde se es, pues la gente se identifica con ello. O sea, por ejemplo, puede haber una tradición o no sé, que es expresada a través de la poesía, y resulta que esa poesía la conocen de repente una persona o distintas personas que entre ellos no se conocían, pero dicen, mira, yo la reconozco porque era una poesía náhuatl o era una poesía de los antepasados y con eso se unen. Entonces yo creo que eso suma a la identidad y a la conexión entre las personas. En cuanto al Callejón del Beso, este refleja el control patriarcal sobre las mujeres,
ya que el padre ejerce control absoluto sobre la hija y sus decisiones. Asimismo, demuestra cómo la violencia era una herramienta de control y castigo utilizado por los patriarcas de la familia sobre sus hijas, lo cual se ve reflejado cuando Ana es asesinada por su padre al no obedecer, desafiar sus normas y deshonrar a la familia. También se refleja el rol de las mujeres al ser objetualizadas como una extensión de las familias, en donde tienen como rol fortalecer alianzas familiares y por ende económicas al casarse con un hombre de clase alta. Mito de Chile, el Trauco. Proveniente del sur de Chile, el Trauco es un ente mitológico descrito como un ser desagradable a la vista, pequeño y con poderes sobrenaturales, que habita los bosques del sur del país. Con el fin de seducir a las mujeres, las hipnotiza con su mirada dejándolas hechizadas para abusar de ellas, dejando a las mujeres embarazadas. Este mito tomó gran popularidad cuando se usaba como explicación de situaciones tales como abusos sexuales o embarazos no deseados. El mito chileno El Trauco, al hablar sobre el embarazo como consecuencia de un abuso por un ser sobrenatural, como lo es el trauco, exonera la responsabilidad de los hombres en casos de abuso sexual y embarazos. Esto refuerza ciertas normas de género, en especial en un contexto rural, en donde los embarazos fuera del matrimonio eran vistos como un acto inmoral y una deshonra, y la sexualidad de la mujer era reprimida. Del mismo modo, al atribuir la responsabilidad de los abusos a esta criatura, podría servir como protección de los hombres involucrados y responsables de actos de violencia sexual hacia la mujer. Además, al mencionar que la criatura hipnotiza a las mujeres, refuerza la idea de que ellas no tienen control sobre su sexualidad y por ende podrían ser culpadas por embarazos fuera del matrimonio y situaciones de abuso. La leyenda de la casa Matusita nos sitúa en Lima, en una antigua casa donde vivió una familia acomodada, y la esposa del dueño era una mujer fría y despótica, que abusaba de sus sirvientes, especialmente de una joven indígena. Un día, la esposa organizó una lujosa cena y obligó a los empleados a trabajar sin descanso. La sirvienta, agotada por los maltratos, decidió vengarse envenenando la comida con sustancias alucinógenas. Durante la cena, los invitados cayeron en la locura, desatando una brutal masacre donde todos perecieron de forma sangrienta. La joven desapareció después, y desde entonces la casa quedó maldita. Se dice que los espíritus de las víctimas y la cruel ama de la casa rondean el lugar, y cualquiera que se atreva a pasar la noche en la casa Matusita sufre aterradoras experiencias paranormales. La leyenda de la casa Matusita influye en Lima generando respeto y cautela hacia el lugar, lo que fomenta un tipo de comportamiento cívico basado en el respeto al patrimonio cultural. Esta historia crea cohesión social, uniendo a la comunidad a través de una tradición compartida que conecta generaciones y refuerza el interés por preservar lo espiritual en una ciudad en constante cambio. Bueno, las tradiciones orales son importantes porque permite el poder saber cómo es tu comunidad, con las situaciones que se vivieron y transmitirla a las nuevas generaciones, ¿no? Que quede como una herencia dentro de la razón de ser de una comunidad. ¿Cómo se ha logrado preservar la tradición oral en su región? Bueno, yo creo que a nivel de todas nuestras regiones se han transmitido pues a través de las costumbres que quedan, los relatos de los abuelos a los nietos, ¿no? Y de repente a través de escritos que quedaron, la comida, la ropa, todo eso es parte de la tradición, ¿no? Antigua. ¿Qué enseñanzas o valores transmite una historia o leyenda local? Bueno, considero de que siempre es importante saber la razón de ser de una comunidad, ¿no? Cómo se inició, cuáles fueron sus personajes importantes, quienes dieron los primeros impulsos para que se lograran los objetivos, ¿no? Entonces siempre es bonito tener recuerdos de quiénes fueron los personajes importantes en cada lugar y los logros obtenidos, ¿no? ¿Cómo ayudan estas historias a fortalecer el sentido de la comunidad? Bueno, ayuda mucho, porque si un joven actual conoce, por ejemplo, cómo se originó su comunidad, todos los logros, todos los esfuerzos de antiguos pobladores, creo que puede valorar mucho más desde que se inició a lo que tiene, ¿no? Porque todo no se hace de la noche a la mañana, requiere mucho esfuerzo. La leyenda de la casa Matusita refleja las normas de género en el Perú en aquella época, al igual que las diferencias de poder de clases sociales.
En la dinámica presente con la esposa y la sirvienta, se demuestran las desigualdades de poder entre las diferentes clases y etnias, pues la esposa ejercía exceso y abuso de poder sobre la sirvienta, reflejando la relación de inequidad y violencia que existían entre mujeres de clase alta, blancas o mestizas, y la servidumbre de clase baja e indígenas. Asimismo, se puede ver el estereotipo de la ama de casa, que a pesar de ser sumisa y estar bajo la autoridad de su esposo, tenía poder y autoridad en el ámbito doméstico. Por otro lado, se describe a la esposa como una mujer fría y despótica, lo cual refleja la presión que sentían las mujeres por mantener una imagen de superioridad y también la dignidad en un mundo patriarcal. Esto último también puede ser aplicado en un contexto actual. La forma en que estas leyendas han perdurado y se han contado a través de generaciones refleja el papel de las mujeres y de otros actores culturales como transmisores orales sobre las normas de género, dilemas sociales, restricciones y situaciones de abuso que enfrentan las mujeres. Chingón. Se refiere a algo o a alguien que es muy bueno, habilidoso o impresionante. Se utiliza en contextos coloquiales para elogiar a una persona o una cosa. Por ejemplo, ese jugador es un chingón. Es muy popular en México, especialmente entre jóvenes y adultos. Chafa. Describe algo de mala calidad o poco valor. También puede referirse a una persona que no hace nada bien. Se usa para expresar descontento con un objeto o situación, como compró un teléfono muy chafa. Chido. Expresa que algo es muy bueno, bonito o agradable. Se utiliza para calificar positivamente personas, lugares o situaciones, como el concierto estuvo chido. No manches. Expresión que denota sorpresa o incredulidad. Se usa para reaccionar ante algo inesperado, como en no manches, ¿de verdad ganó el equipo? Fresa. Se refiere a una persona de clase alta o que actúa de manera pretenciosa. Se utiliza para describir a alguien que se comporta de manera superficial, elitista, como en esa checa es muy fresa. Es común entre jóvenes y adultos en México, especialmente en círculos urbanos donde las diferencias socioeconómicas son evidentes. Jato. Esta palabra se utiliza para referirse a una casa u hogar. Es muy común escuchar expresiones como me voy a mi jato en lugar de me voy a mi casa. Aunque es comprendida en todas las generaciones, jato es especialmente popular entre los jóvenes y adultos jóvenes, particularmente en contextos informales y urbanos. Causa. Causa significa amigo o persona cercana. Esta se utiliza para dirigirse a alguien con quien se tiene confianza, como tu mejor amigo, y se utiliza en frases como esa es mi causa o habla causa, que sería como decir ¿qué cuentas, amigo? Paltas. Palta, además de ser una fruta, el aguacate como se le conoce en otros países, en Perú también se utiliza para referirse a problemas, situaciones complicadas o una persona que se encuentra nerviosa o avergonzada. Esta palabra se utiliza en frases como no te hagas paltas o estoy demasiado palteado. Chévere. Chévere significa bueno, genial, excelente y cool. Esta palabra se origina en el Caribe y ha sido adoptada en varios países de América Latina, incluido en Perú. Se usa para describir algo positivo como esa película es demasiado chévere o qué chévere que viniste. Floro. Floro se refiere a hablar de manera exagerada o usar palabras decorativas para convencer a alguien o manipular. También se usa para referirse a algo que es solo palabrería. Es común escuchar frases como ese chico es un florero, para señalar que alguien está hablando sin seriedad o solo son puras palabras. Guagua. Esta palabra significa bebé o niño pequeño y se usa en frases como tienes una guagua muy linda o la guagua está durmiendo. Pololeo. Esto se refiere a un noviazgo. Pololear es el verbo asociado que significa salir de novios y se usa en frases como estamos pololeando o mi polola, que sería mi novio o mi novia. Cuático. Esta palabra se utiliza para describir algo que es raro, impresionante o exagerado. Puede ser algo que impacta, ya sea positivo o negativo, y se usa en frases como qué cuático lo que pasó o este tipo es medio cuático. Se usa para expresar algo que es impresionante o fuera de lo común. Al tiro. Al tiro significa de inmediato, es una expresión para indicar urgencia o rapidez en la realización de algo. Se usa en frases como voy al tiro o hazlo al tiro, para decir que alguien va a hacer algo de inmediato o que se espera que lo haga en ese momento. Cabra. Esta palabra significa chica joven, mientras que cabro, chico joven. También se utiliza en frases como esa cabra es muy simpática para hablar de una chica y los padres también lo utilizan para referirse a un grupo de jóvenes o a sus hijos, los cabros o mis cabros. En conclusión, las tradiciones orales son un valioso medio de transmisión cultural que preserva creencias, valores y normas de las comunidades. Historias como la casa de Matusita, el callejón del beso y el trauco no solo relatan eventos sobrenaturales, sino que también reflejan las estructuras sociales, desigualdades de género y normas de conducta que han existido a lo largo del tiempo. A través de estas leyendas se conservan enseñanzas sobre roles de género, la moral y las dinámicas de poder,
permitiendo que estas narrativas sigan influyendo en el comportamiento y la identidad cultural de las generaciones actuales.